Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio Señales antes del fin. Primeramente, le damos toda la gloria y honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar acá reunidos con esta hermosa y preciosa familia en Cristo Jesús. Quien les habla, la hermana Silvia Díaz desde Toronto, Canadá, y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico profético dirigido por nuestro pastor Estuardo Revolorio desde Guatemala. El tema del estudio para el día de hoy es Israel, un pueblo sufrido, el buen olivo. Amén. Antes de pasarle con nuestro pastor Estuardo, quiero mencionarles que tenemos canal de Telegram y de YouTube a nombre de Señales Antes del Fin, también una página de Facebook a nombre del pastor Luis Alberto García, donde también estamos colocando nuestros links de Google Meet para que puedan participar en nuestros estudios bíblicos en vivo y donde también estamos poniendo mucha información actual. Le pedimos por favor que se suscriban y compartan nuestros estudios bíblicos de sana doctrina para que también sean de mucha bendición para otras vidas. También nuestro pastor Estuardo tiene una página en Facebook a nombre de Estuardo Revolorio, también un hermoso grupo en Facebook llamado Ministerio Mirad a Sion, Señales Antes del Fin, y un canal en YouTube a nombre de Estuardo Revolorio. De la misma manera, le pedimos que se suscriban a sus páginas y lo apoyen en su ministerio. Amén. Ahora sí le damos la más cordial bienvenida a nuestro pastor Estuardo Revolorio para que pueda comenzar con este maravilloso estudio profético de la palabra de Dios. Bendiciones y bienvenido, pastor. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermanos, por estar acá y qué bueno también que nuestro pastor Luis esté aquí con nosotros. Damos gracias a Dios por eso. En esta noche vamos a compartir el inicio, porque creo que esto lo voy a llevar junto con las puertas de Jerusalén. Dios lo ha puesto en mi corazón así. Llevarlo, porque creo que a veces la vista de la iglesia se pone borrosa. Ahí entramos en todo, ¿verdad? Se nos pone borrosa, se nos nubla la vista y lastimosamente es eh, podemos decir, la baja calidad del mensaje que se está transmitiendo, ¿va? Hace que podemos decir, nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón no reciba una buena señal del tiempo que estamos viviendo. Entonces, este mensaje, eh, Israel, un pueblo sufrido, comparado con el buen olivo que hemos empezado a ver en el estudio anterior. Vamos a repasar algunos pasajes que vimos, algunos temas, porque creo que aquí va a abarcar bastante eh, lo que vamos a compartir, si Dios lo permite, el día martes. Porque les digo, va que no falten, va, si pueden estar, pues gloria a Dios, ¿verdad? Porque el día martes, y si pues, nuestro pastor con la ayuda del Señor está también, ¿verdad? Va a ser de mucha ayuda. Voy a compartir algunos relatos históricos de lo que ha sufrido el pueblo de Israel. Yo le comentaba a la hermana Silvia que me puse a leer algunos documentos de, de lo que sufrió el pueblo de Israel en el exilio, ¿va? Entre las naciones y cómo sin piedad alguna mataban a niños, jóvenes, adultos, ancianos y aún dentro del vientre de la madre, ¿va? Todo lo que hacían. Y al ver eso, pues uno eh, le da como pesar en el corazón, porque uno no lo puede creer, ¿va? Al menos yo decía, no puedo creer todo esto que le pasó al pueblo del Señor entre las naciones, ¿va? Pero creo que todo eso fue necesario para, para que nosotros pudiéramos entrar, ¿verdad? En la plenitud de los gentiles. Y como le comentaba a hermana Silvia, ¿verdad? Imagínense que gracias a Dios pues ha rescatado a muchos de la religión católica, ¿verdad? Y que han estado bien metidos en ese asunto y ahora que están en el Señor, uno de ellos dice que se aproxima y discutiblemente una segunda Inquisición, ¿verdad? Imagínense si lo que yo leí y lo que le voy a transmitir el martes con la ayuda del Señor, usted pues Dios va a despertar el corazón y va a quebrantar nuestro corazón y se va a dar cuenta
que Dios es severo también para aquellos que le desobedecen, ¿va? No, no es que Él nos esté amenazando, sino que Él primero nos pone, hay que elegir, ¿verdad? Y nos dice las consecuencias de cada uno. Si elegimos lo bueno, pues bendiciones. Si elegimos lo malo, pues maldiciones, ¿verdad? Pero Él nos pone delante de nosotros la bendición y la maldición, dice la palabra. Pero a pesar de todo de esa masacre que el pueblo del Señor tuvo, me llamó la atención una frase que leí entre toda esa documentación de los judíos, ¿verdad? Del remanente que permanecía fiel al Señor, porque la Iglesia Católica lo que hacía era amenazar. Fíjese, mire qué tremendo esto. No solamente la Iglesia Católica, sino todos los antisemitas, ¿no? Ese antisemitismo que se está propagando hoy más fuerte en el mundo, no crea que eso lo va a hacer así suave, ¿no? Si en el pasado fue diabólico todo lo que hicieron en contra del pueblo del Señor, les decían a los judíos que negaran su fe, que se olvidaran de toda su creencia. Y si ellos no se negaban, los, eh, los quemaban, ¿verdad? Así vivos, ¿va? Y le decían, si tú renuncias a tu fe, vamos a ser misericordiosos y no te vamos a quemar. La misericordia se va a extender a vos y lo único que vamos a hacer es estrangularte, pero no te vamos a quemar. De alguna de otra forma iban a morir, ¿va? Pero eran tan misericordiosos, decían ellos, te vamos a estrangular. Y unos comentarios de algunos judíos, ¿verdad? Fieles a Dios, decían, eh, ellos preferían morir ellos y ver morir a su familia, a sus hijos, pero no negar la fe en Dios, ¿ya? Y eso es así, un judío que cree en Cristo y que está aferrado a la palabra, eh, el judío tiene, digamos, eh, el don, digamos, de ser mártir. Prefiere morir a negar la fe, fíjese, porque sabe lo que cree, ¿va? Entonces, mire la crueldad de esta gente en contra del pueblo. Y eso es lo más leve que yo pude leer, pero habían situaciones que pude investigar, hermanos, que Dios prepara el corazón para cada uno para que lo podamos hablar el martes más despacio y se va a dar cuenta la situación, ¿verdad? Que va a ser algo peor todavía en el periodo, ¿verdad? De la tribulación y gran tribulación se va a repetir lo mismo, ¿va? Solo que a una magnitud más fuerte y más diabólica, ¿va? Porque imagínense, dice que esta gente que no quería al pueblo del Señor, dice que se les acababan eh, las herramientas para torturarlos, ya no tenían más que hacer, ¿va? Y en ese momento ellos comenzaban a pensar e inventar nuevas formas de poder eh, torturar al pueblo del Señor, ¿verdad? Y los forzaban obligadamente con todas esas cosas a renunciar y aceptar la fe, digamos, que ellos decían ahí, la fe cristiana, pero de su religión. Tenían que aceptarlo sí o sí, ¿verdad? Pero es maravilloso ver que el Señor nunca ha desechado a su pueblo y nunca los ha abandonado. Y eso es lo que hemos estado viendo, empezado a ver en la vida de José, los hermanos de Jacob. Este es un tema que Dios ha empezado a abrir a todos nosotros el entendimiento para poder saber que el Señor pues está anhelando ver el rostro de cada uno de nosotros también, ¿verdad? Pero no, aquí no, pues Él lo quiere ver allá, en casa, como dice la escritura también. Uno de los, uno de las, digamos, uno de los puntos más fuertes que el enemigo está usando en contra de la iglesia es la intimidación, así como sucedió con el rey Ezechías. Podemos apreciar en Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 14 al 16. ¿Se acuerda que Sennacherib, lo vimos una vez, hizo una carta y se la envió a Ezechías, ¿verdad?
se lo envió. Y vimos que Sennacherib significa hombre de pecado, pero también significa que multiplica hermanos, así como el Señor está creando pues más y fortaleciendo más a la iglesia. El espíritu del anticristo está fomentando una hermandad de hombres y mujeres que aborrecen al Señor. Esto es definitivo. Eh, el evangelio en este tiempo no crea que va a salvar a todo el mundo. No, no va a ser así. A veces se toma la escritura, ¿verdad?, que dice que será predicado el evangelio en todo el mundo. Está bien, se va a hacer predicado, pero no todos van a ser salvos. Se va a predicar el evangelio, gracias a Dios por eso. Dios tiene misericordia, pero el espíritu del anticristo que está actuando en este tiempo ha endurecido el corazón de la mayor parte de la humanidad que aborrece al Señor. Hay muchos que no creen en el Señor, ¿verdad? Se le dice a los ateos, ¿verdad? A los ateos dicen que no son los que no creen en Dios, pero la Biblia no menciona la palabra ateos, sino la palabra necio. Dice que el necio dice en su corazón no hay Dios. Entonces no quiere decir que esta palabra ateo no existe, ¿va? Entonces aquel que usted viene que dice que no cree en Dios es un necio, dice la escritura, ¿va? Pero la magnitud de la maldad de las personas todavía no ha llegado a su punto más alto todavía, ¿verdad? Como lo establece 2 Timoteo capítulo 3, no ha llegado, ¿verdad? Estamos viendo que hay personas siempre desobedientes, amadoras de sí mismo, pero la magnitud que va a llegar en el tiempo final todavía no, todavía va encaminado a eso. Entonces, la carta que le envió Sennacherib al rey de Judá, al rey de Jerusalén, que en ese tiempo era Ezequías, dice, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová, y oró diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra, inclina Jehová tu oído, oye y abre Jehová tus ojos, y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es una carta que se la envió en un momento, amado hermano, que el pueblo de Jerusalén estaba bajo el asedio del ejército de Asiria. Imagínense, el pueblo de Jerusalén estaba oprimido y en esa misma opresión se le envía esa amenaza al rey Ezequías. Pero ¿por qué fue la causa, amados hermanos, de que el pueblo de Jerusalén estaba de esa manera? Definitivamente lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo del 21 al 23. Esos 3 versículos revelan la condición en cual se encuentra la iglesia del Señor en este tiempo. Porque separó a Israel de la casa de David, dice. Mire ve lo que dice una parte de este versículo. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam. Fíjese, amado. Israel andaba en una tremenda apostasía, por lo cual dice que Jehová quitó a Israel delante de su rostro, dice. E Israel fue llevado cautivo a la tierra de Asiria. Definitivamente el pueblo de Israel estaba atestado de pecado, definitivamente. Por eso el Señor había permitido que el rey de Asiria llegara a asediar a Jerusalén. Por eso el Señor había permitido que Sennacherib enviara amenazas al rey Ezequías. Lo mismo pasó en la historia con el pueblo de Israel. Rechazó al Mesías, amado hermano. Eso lo sabemos muy bien, lo rechazó. No quisieron creer en él. No queremos que él reine sobre nosotros, dijo. Las consecuencias fue, ¿verdad? Le dijo Jesús, déjala un año, ¿verdad? Déjame podarla, trabajar en ella y si da fruto, pues no la cortes, pero si no da fruto, córtala. Obviamente, nuestro Señor Jesucristo estuvo trabajando con su pueblo 3 años, ministrándole, sanando enfermos, echando fuera demonios, predicando la palabra. Pero al final de eso, Israel no dio fruto, quedó estéril, entonces fue cortado. Fue cortado, fue destruido Jerusalén, el templo, todo. Mataron a muchos pueblos del Señor y los pocos que sobrevivieron fueron esparcidos entre las naciones. Dice la palabra en Levítico capítulo 26,
versículo 33, junto con Deuteronomio 28, 25. Tienen una similitud. Dice la escritura, y vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros. Y vuestra tierra estará asolada y desierta vuestras ciudades. El Señor hará que te derroten tus enemigos. Fíjese, mire la consecuencia de haber rechazado. Primero, los esparció entre las naciones, ¿verdad? Y desenvainaré espada en pos de vosotros. Entonces, cuando yo leí la historia, leí los documentos y veo todo el asesinato que hubo con el pueblo del Señor, simplemente fue cumplida su palabra. Ellos fueron esparcidos entre las naciones y ahí iban a estar muriendo a espada. Iban a estar siendo torturados, pasando hambre, pasando pestes y la muerte. Pero dice, y vuestra tierra estará asolada. Ya no tenían tierra, la habían perdido. Y desiertas vuestras ciudades. Jerusalén había sido destruida, ¿verdad? Hasta este tiempo, antes de 1948, Israel estaba dado a la muerte, enfermo y en angustia entre las naciones. El Señor hará que te derroten tus enemigos. Mire donde, a pesar, fíjese que a pesar de que Israel estaba entre las naciones, ellos trabajaban, ellos producían. La bendición del Señor estaba con ellos. En cualquier obra que desempeñaban ellos, eran prosperados y sus enemigos, ¿verdad? Como estaban en otra nación, ellos miraban cómo los judíos prosperaban. Solo esperaban que ellos prosperaran económicamente, tuvieran de todo, les arrebataban todo y los mandaban a estos lugares que se llaman guetos, ¿verdad? Que vimos anteriormente. Guetos eran como, digamos, como una colonia donde solo era de judíos, pero ellos no podían salir de ahí. Si salían, los mataban. Pero era como una ciudad aislada de los demás, ¿verdad? Porque cualquier cosa mala que pasaba en el país, siempre le echaban la culpa a los judíos, siempre. Eso lo vimos en el estudio de Jonás, ¿verdad? Cuando Jonás subió en el barco, se desató una tormenta, echaron suertes y la suerte cayó en Jonás. Entonces los marineros dijeron, por culpa de estamos pasando esta tormenta. Siempre donde hay un caos, donde había un caos entre las naciones, todos le echaban la culpa a los judíos, pero era una sentencia que el Señor había dejado por causa de la desobediencia. En Hechos capítulo 2, versículos 5 al 9 y 11, dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Filia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Fíjese, hermano, desde ese momento vemos que como estaban esparcidos, ¿verdad? Habitaban en cualquier lugar. Era un ambiente en el cual se había generado como un ambiente cargado de religiosidad. Había una religiosidad bastante fuerte. Por eso muchas veces vemos que Jesús predicaba y no le recibían. No le recibían. Las doctrinas que nuestro Señor Jesús predicaba era una doctrina dura, porque dijeron, va dura es esta palabra. Pero cuando vemos las predicaciones de nuestro Señor Jesús, era una doctrina basada en el amor, ¿verdad? Definitivamente era el principal, sin un interés. Pero vemos, amado hermano, que dice, profeta les levantaré en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará todo lo que yo mandare, mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Dice, ¿será que esto también se cumplió bien? No recibieron el mensaje que Jesús traía, quedaron estériles, entonces Dios les pidió cuentas y los mandó al exilio. Pero no crea que por gusto fue. Dios los mandó de esa manera al pueblo de Israel, que sea bendito por siempre, ¿verdad? Bendito sea el nombre de nuestro Dios y bendito su pueblo Israel, ¿verdad? Lo bendecimos siempre. Pero Dios dejó toda esta información para nosotros como una sombra y enseñanza, ¿verdad? Entonces imagínense, Israel rechazó las palabras de Jesús. Dios los mandó al exilio para pedirles cuenta. Pero a,
aparte de que era una disciplina del Señor a su pueblo, también fue una bendición para ellos mismos, para ver si ellos, a lo menos en las naciones, recibían el mensaje. Y vemos ahora en este tiempo que son pocos los que han recibido el mensaje del Mesías. Esto lo vemos nuevamente en el camino de Maús, ¿verdad? Camino de Maús eran dos discípulos, Cleofas y el otro que no se le menciona nombre. Estos dos discípulos de Jesús representan al pequeño remanente que ha creído en Yeshua, definitivamente. No son muchos, eran dos que iban en el camino. Jesús se les manifestó a ellos, pero ellos no le reconocieron, tenían todavía vendados los ojos. Pero Jesús les empezó a abrir las escrituras. Y como ya era tarde, ellos clamaron, quédate Señor, porque se hace tarde. Entonces Jesús se quedó con ellos, pero sentándose a la mesa, partió el pan y comenzó a orar, ¿verdad? Y comenzó a compartir con ellos. Pero dice que cuando él compartía el pan a la mesa, sus ojos fueron abiertos y le reconocieron, pero inmediatamente Jesús desapareció de su vista. ¿Esto qué quiere decir? Que estos dos hombres, estos dos discípulos del Señor son figura de los judíos mesiánicos, podemos decir, porque se dicen judíos mesiánicos porque creen ya en Yeshua, ya lo han creído como nosotros. Lamentablemente, como vimos en el estudio pasado, los enemigos que promulgaron el antisemitismo provino de la teología cristiana. Los mismos cristianos, los mismos hermanos, creen en Cristo Jesús, comenzaron a despreciar al pueblo del Señor. Vimos un monumento de una puerca amamantando a dos judíos como símbolo de antisemitismo y de burla al pueblo del Señor. Vimos cómo Hitler, usando este monumento, creó el concepto de judíos puercos, que fue aceptado y asimilado entre los pueblos. Pero todo lo que se permitió, todo este sufrimiento, es porque rechazaron, imagínense, las palabras y las siguen rechazando y Dios les pide cuentas. Cada problema, ¿verdad? Cada situación difícil que sucede ahora en el pueblo de Israel es la misma sentencia. Yo les pediré cuentas, ¿verdad? Dijo el Señor en su palabra. Es Dios mismo trabajando con su pueblo. Pero eso también es para nosotros, amado hermano. Al final del estudio de hoy vamos a ver y vamos a comprender por qué eh, Israel fue endurecido, fue cegado para no creer. Dios les permitió esa ceguera a ellos para que creyéramos nosotros. A nosotros como gentiles, en ese tiempo que éramos gentiles, gracias, amados, porque ahora creo que ya no lo somos, ¿verdad? Ahora somos hijos de Dios. Pero cuando éramos gentiles, nosotros no éramos ciegos. Perdón, Dios no tuvo la necesidad de dejarnos ciegos ni endurecernos porque como gentiles por naturaleza éramos ciegos y endurecidos, ¿verdad? Entonces Dios tuvo que cambiar, digamos, el plan para nosotros, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a comprender en esta preciosa noche al final. Pero yo les comento esto para poder entender eh, por qué razón el Señor ha permitido tanto sufrimiento de su pueblo. Y, y aún los que están fuera del pueblo de Israel o de la nación de Israel todavía tienen algunas consecuencias. Entonces vamos a repasar un poquito lo que vimos, añadiendo algunos puntos que no vimos en el estudio anterior. Porque este tema va a ser, lo vamos a dar así despacito para poder asimilar toda la información que, que el Señor nos ha dado para poder compartir en cuanto a historia, ¿verdad? Y lo poco que vamos a ver eh, de la palabra del Señor. Junto con este tema, estaba yo analizando eh, la bendición que Dios, que Jacob le dio a los hijos de José, a Efraín y a Manasés. Esto va ligado con Jacob y sus hijos, pero vemos que hay una bendición especial
a los hijos de José, que después de ver un poco la vida de José, vamos a ver a sus hijos y cómo el Señor nos va a aclarar, viendo esa bendición un poco más, que la plenitud de los gentiles ya está por terminar. Definitivamente ya lo está. Esto es lo que vimos la vez pasada. Para los que no estuvieron, voy a retomar nuevamente el punto que vimos para que se pueda asimilar, ¿verdad? Para que se pueda ver. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios y le concedió hijos. No dice y le dio un hijo, ¿va? Sino dice y le concedió hijos. Antes de ver el versículo siguiente, podemos repasar esos dogmas de la teología cristiana en contra del pueblo de Israel. Eso no se ha olvidado, a pesar de que fue hace mucho tiempo, no se ha olvidado, eso sigue en pie. Lo que pasa es que muchos años atrás perdió la fuerza, pero ahora como el tiempo ya va para el fin, ya nuestro Señor, ¿verdad? Está ya generando y cumpliendo todo lo que está en su palabra, entonces se volvió a retomar este tema con más fuerza, el odio y desprecio contra el pueblo del Señor. Estos postulados, estos dogmas del siglo segundo que se dieron son los siguientes, los voy a leer para que recordemos un poco. El primero dice que todo el pueblo de Israel es culpable de la crucifixión del Hijo de Dios. El segundo dice, por eso Dios desechó a Israel y anuló las promesas del pacto que hizo en el Antiguo Testamento. Tercero, la elección del pueblo de Dios después de la resurrección de Cristo pasó a la iglesia e Israel fue desheredado. Y cuarto, los judíos solamente pueden ser salvos por el bautismo, o sea, renunciando a su fe. Este número, este número 4 es lo que se aplicaba cuando querían antes que el judío negara su fe y torturarlo hasta la muerte. Este número 4 es el que usaron más en esas masacres que hicieron contra el pueblo del Señor, que renunciara, que renunciara. Si no, y no los iban a dejar vivir de todos modos, ¿verdad? El que iba a perder era el que iba a renunciar a su fe. Entonces, recordando estos 4 dogmas de la teología cristiana en contra del pueblo del Señor. Entonces, vemos, amado hermano, que dice aquí, se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios y le concedió hijos. Dios había dispuesto que Raquel no tuviera hijos, ¿verdad? Dios había dispuesto eso, pero era un plan maravilloso. Lo que vimos el anterior día lo vamos a hablar un poquito más despacio. Es mejor repasarlo para más seguridad de nosotros, ¿verdad? Como decía Pablo, no me molesto repetirle las mismas cosas. Entonces, para nosotros es mejor porque así se nos queda. Entonces dice Génesis 30:23. Concibió ella y dio a luz un hijo y exclamó, Dios ha quitado mi afrenta, su vergüenza, ¿verdad? Entonces dice el versículo 24, y le puso por nombre José, diciendo, añádeme, Jehová, otro hijo. Ponga atención, los que no estuvieron, póngame atención bastante en la palabra, añádeme. Eso es como quitar una telita y poder ver un poquito más profundo lo que Dios nos quiere decir, ¿verdad? A veces leemos muy ligero, ¿verdad? Le puso por nombre José diciendo, añádeme Jehová otro hijo. Y seguimos leyendo, pero cuando nos detenemos en esta palabra, añádeme otro hijo. Dice, ¿ah? ¿Cuál fue el otro hijo que tuvo Raquel? Definitivamente vemos que era Benjamín.
ella le puso Benjamín y le dio el significado, ¿verdad? De Benoni, ¿verdad? Hijo de mi tristeza. Pero Jacob le cambió rápidamente y le dijo, hijo de mi alegría, ¿va? De Benjamín, el menor de los hermanos, ¿verdad? De todos los hermanos, hijos de Jacob. Era el más pequeño, el más insignificante. Lo mismo lo vemos, amado hermano, en la historia, que el Señor trajo a Israel un hijo varón, ¿verdad? Al segundo Adán, como dice, a Jesucristo. Dios bendijo a su pueblo con el Mesías, pero lastimosamente el pueblo lo rechazó. Pero a base de esta exclamación que hace Raquel y dice, añádeme Jehová otro hijo, bueno, gracias a Dios, el Señor tuvo misericordia y le dio a Benjamín. Benjamín es figura de los creyentes de las naciones. No por gusto el Señor envió, mire qué maravilloso, no por gusto el Señor cumplió su palabra de exiliar a su pueblo entre las naciones. Estos se mezclaron entre las naciones. Definitivamente muchos judíos se enamoraron de gentiles, ¿verdad? Eso es inevitable. Estuvieron esparcidos entre las naciones, se multiplicaron y la simiente comenzó a mezclarse, ¿verdad? Comenzaron a tener hijos y hijas. De entre toda esa mezcla y esa herencia que Dios dio de hijos y hijas hasta la fecha, imagínense más de alguno ha de tener alguna sangre, ¿va? Del pueblo del Señor, pero para Dios ahora en este tiempo pues no importa mucho porque hoy de los dos hizo un pueblo, judíos y gentiles. Pero de lo que voy es que se mezclaron. Entonces Benjamín se mezcló y Benjamín comenzó a surgir entre las naciones creyendo en Mesías a través del Evangelio. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué el Señor amó a Dios al mundo? ¿Por qué lo amó? Definitivamente porque se había mezclado y su pueblo estaba en el exilio. En este tiempo, imagínense, amor hermano, ¿cuántos hay alrededor del mundo que aman al Señor, verdad? Pero cuando vemos a nivel mundial es poquito, ¿verdad? Delante de Dios vemos que es poquito, no es todo el mundo, ¿va? Para nosotros los números es bastante, va a decir 1 millón, 2 millones, pero al ver el panorama son muy pocos. Entonces Benjamín es figura de los creyentes de entre las naciones. Entonces, nuestra vista va a ser apuntada en Benjamín para este momento. Entonces, Benjamín, vamos a leer Génesis capítulo 37, versículo 23 y 24. Y sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos hicieron desnudar a José. ¿Quién? Sus hermanos, ¿va? Su ropa, la ropa de colores que tenía sobre sí. Lo agarraron y lo echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía. No había en ella agua. Fíjese, pues, primero lo desnudaron y después lo echaron en una cisterna. Esto es una figura de lo que le sucedió a Cristo. A nuestro Señor Jesús le quitaron sus ropas y después de haberlo desnudado, lo crucificaron y lo pusieron en una tumba vacía. Esto es representación del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. A José le quitaron su túnica y lo echaron en una cueva, sus propios hermanos. Ah, imagínense. A Jesús le hicieron lo mismo, le quitaron las ropas y lo pusieron en una tumba. Entonces vamos viendo un poco esa figura maravillosa en la vida de José. Seguimos. Vamos a leer Génesis, capítulo 31, capítulo 37, versículo 31 al 33. Entonces tomaron ellos, dice, la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron,
esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Pero eso era una mentira, ¿va? Nosotros lo sabemos, José estaba vivo. Pero esta es una figura maravillosa, porque el Padre definitivamente vio el sacrificio que hizo Cristo, vio la sangre derramada por su Hijo, que vertió en la cruz. La gente de ese momento que estaban en el momento al pie de la cruz, declararon que Jesús estaba muerto. Los del camino de Maús también iban desconsolados diciendo que Jesús, ellos pensaban que Jesús era el Mesías, pero lo mataron. Creían que estaba muerto. Pero Jesús vive y él ha resucitado. Definitivamente, José no se quedó en la cueva. A José lo sacaron. Jesús no se quedó en el sepulcro. Él fue resucitado. ¿Verdad? Sigamos leyendo. La tumba está vacía. Damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Después Rubén dice, volvió a la cisterna y no halló a José adentro y rasgó sus vestidos. Este versículo es comparado, amados hermanos, cuando María Magdalena y la otra llegaron a la tumba de Jesús y se dieron cuenta que Jesús ya no estaba ahí. La tumba estaba vacía. Es una figura. Después Rubén volvió a la cisterna, es cuando María llegó con las otras a la tumba y no estaba. Y no hallaron a José adentro. Obviamente María Magdalena y las demás se pusieron, imagínense, angustiadas, tristes cuando se les apareció. Gloria al Señor. Entonces vamos viendo algunas figuras en la vida de José como Cristo, lo que pasó, anunciando proféticamente lo que iba a pasar. Ahora, José vendido por sus hermanos. Lo sacaron de la cisterna para venderlo. Entonces vemos en Génesis capítulo 37, versículo 28. Pasaron entonces los mercaderes madianitas, y ellos sacaron a José, subiéndolo del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Y estos se llevaron a José a Egipto. O sea, José fue vendido por sus hermanos. ¿Verdad? José fue llevado a Egipto. La función de José no iba a estar directamente en la tierra, en su familia, con Jacob, con Israel. Fíjese pues qué tremendo esto. Todo el Señor nos pinta un panorama profético en la vida de José. Dios tuvo que sacar a José de la familia de Israel o de su padre Israel o Jacob y enviarlo a Egipto, pero fue vendido. A nuestro Señor Jesús también. Jesús fue traicionado por sus hermanos y fue vendido por 30 ciclos de plata. Mire qué tremendo esto. La Biblia dice, a lo suyo vino, a los suyos, o sea, a Israel, mas los suyos y los suyos no le recibieron. Esto significa que de manera que no recibieron a Cristo en su propia tierra, tuvo que irse al extranjero, tuvo que irse a Egipto, tuvo que irse a las naciones. El trabajo de Dios a través de su Hijo por el rechazo de su pueblo comenzó a ser entre las naciones. Mire qué plan maravilloso y cómo vamos viendo la figura en la historia de José. Todo tiene un significado. No crea que solo por historia, por una historia que lo echaron en cisterna, le quitaron la ropa, lo vendieron, se fue a Egipto. Todo anuncia el plan de salvación tanto para Israel y tanto para los gentiles de entre las naciones. Después de que José fue llegado a Egipto, en el transcurso del tiempo, comenzaron los 7 años de hambre. Dice qué tremendo esto. Comenzó el hambre. Dice la escritura. Y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como había dicho José. Y hubo hambre en todos los países, más que en toda la tierra más en toda la tierra de Egipto había pan. En Egipto, José llegó a ser el segundo
después de Faraón, el gobernador de Egipto. Le pusieron el nombre Zapnat Panea, que pues significa El Salvador, ¿verdad? Zapnat Panea. Mientras José estuvo a cargo, el país de Egipto fue bendecido. La economía estaba hasta arriba, había suficiente alimento. Eso fue la bendición que Dios trajo a través de José en Egipto, antes de venir los 7 años de hambre. Egipto estaba prosperado y no tenía necesidad y no iba a perecer porque estaba en abundancia. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue rechazado por su propio pueblo y fue echado al mar de las naciones, Él trajo la salvación a los gentiles. Fíjese qué bendición. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Cuando ahí vimos las parábolas proféticas, vemos que Jesús ya no entró al templo. La última vez que estuvo ahí, tuvo problemas con los líderes religiosos. Entonces dijo, salió. Y salió del templo, dice, y se dirigió al mar, dice. Esa es figura de que Cristo dejó la casa de Israel por un breve tiempo, como dice la Biblia, ¿verdad? Por un breve tiempo aparté mi rostro de ti. Por un breve momento estuve airado contigo, ¿va? Por un breve tiempo, imagínate, el breve tiempo de Dios ha sido más de 2000 años, ¿va? Por un breve tiempo aparté mi rostro de ti. Y para Dios el tiempo que no está regido al tiempo de nosotros, ¿va? Ese breve tiempo se hizo 1900 años de sufrimiento del pueblo de Israel en el exilio, ¿va? Qué tremendo, ¿va? Entonces Jesús fue rechazado, salió de casa y se dirigió al mar. Lo mismo con José. José fue vendido, fue vendido, traicionado por sus hermanos y fue llevado a Egipto. En Egipto fue el segundo más importante de toda la nación y Egipto fue prosperado, alimentado, económicamente bien, no había necesidad. Fue a llegar a ser la mejor tierra del mundo. Jesús fue rechazado por sus hermanos en la tierra de Israel, entonces fue echado al mar de las naciones. ¿Para qué? Para salvación de los gentiles. Y Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos ha bendecido, nos ha dado suficiente alimento espiritual para todo aquel que quiera. Déjeme decirle que no está prometiendo bendiciones materiales ni terrenales. Como le dijo Eliseo a Giezi, es para vosotros este tiempo pensar en alimentos, en viñas, en trigo, en ganado, es para vosotros este tiempo para pensar en plata, dice, ¿no? Mire qué bendición. A pesar de que estamos adentrándonos en los 7 años de hambre, y creo que llevamos un poco tiempo, el Señor nos ha bendecido con un alimento espiritual, pero hay poco alimento saludable que se está dando a la iglesia. El otro alimento que se está dando es malo. No está abriendo los ojos del pueblo del Señor para estar atento a lo que está aconteciendo en este tiempo final. Están haciendo que el mensaje pongan los ojos en las cosas terrenales. Estaba viendo yo un predicador hoy, donde va mi amigo, donde yo trabajo, hay otro muchacho que Dios, no, es pastor y todo, ¿verdad? Que Dios lo puso, pero anda en algo que no debe, ¿va? Todavía y uno le habla. Bueno, hace tiempo que le hablé, pero se ponen a la defensiva cuando señalan lo que no deben de hacer, ¿va? Siervos. Por ejemplo, él si se casó, pues, y con la que está no es su verdadera esposa, porque con la otra, pues, dice que se dejaron, va. Pero ahora se casó con una nueva hace tiempo, ya como 16 años lleva casado, tienen una hija y ahora están pastoreando. Bueno, es difícil cuando uno confronta la palabra y les dice las cosas que dice la Biblia y se lo echan a uno de enemigo, va. Pero Dios dio de su gracia esa vez y él me fue a preguntar a mí. Eh, Me habló sobre el segundo matrimonio, a siervos. El problema es
que, digamos, legalmente no se ha divorciado de la otra. ¿Cree usted que hay un serio problema ahí? Lo hay. Entonces me fue a preguntar, ¿va? Yo estaba tranquilo. Y me preguntó, mira, ¿y qué piensas de esto? Entonces le dije, oh, eso no está bien, le dije. Ahorita lo que estás, lo que estás ahorita con tu familia, con la muchacha que te casaste, le digo, estás en adulterio, le dije. Eso es lo que dice Pablo, le dije. Yo le dije eso. Eso es lo que dice Pablo, le dije. Entonces me empezó se enojó, ¿va? Empezó a decir, mira, entonces para vos todo lo que estoy haciendo no está bien. Es que yo no te estoy diciendo nada de eso. Vos me viniste a preguntar y yo te respondí. Si te vas a enojar, enójate con el apóstol Pablo, no conmigo. Mire, mire cómo está la cosa. Mire el problema, uno de los ejemplos que hay, y lastimosamente son mis amigos, ¿verdad? Y están buscando al Señor, pero hay cosas que arreglar, ¿va? Y difícilmente, esas cosas son muy difíciles, ¿verdad, mis hermanos? Y, pero él estaba escuchando un mensaje y lo grabó de otro pastor que llegó a su iglesia. Mire el mensaje que se está dando. Es muy peligroso, ¿va? El hermano comenzó a predicar y decir, todo lo que el diablo te ha quitado, Dios te lo va a remunerar con creces. Todo lo que has perdido, el enemigo te ha hecho perder, Dios te lo va a devolver al doble. ¿Usted cree que la gente estaba toda cabizbaja ahí, no? Todos los que estaban en la congregación hasta se ponían de pie y decían, amén, amén, gloria a Dios. Es un mensaje, a lo que voy es un mensaje que hace que tus ojos sean puestos en las cosas terrenales, definitivamente. ¿Quién no va a decir amén a eso, hermano? Por eso yo compartí ayer con unas hermanas que el rey de Asiria, lo que leímos en Segunda de Reyes, el rey de Asiria le llega a decir a Ezechías, haz la paz conmigo, le dice. Fíjese, así le dice, déjeme ver el versículo. Es un mensaje que ha trastornado los sentidos de muchos creyentes en la iglesia del Señor y ha dejado de ver que los 7 años de hambre están activos y que el único que nos puede quitar el hambre es a través de José, igual a Jesucristo. Es el único, pero hay que descender, dice. Es una palabra que encontré también ahí, pero le voy a dar el versículo de lo que le dije, porque el enemigo va a tratar de hacer, fíjese pues esto, amados hermanos, y estén muy alertas. Satanás va a llegar y va a tratar de llegar a un acuerdo con usted. Ya lo ha hecho conmigo también, va. Ha llegado que lleguemos a un acuerdo, ¿ves? Él no se le va a presentar, va, él va a enviar, ¿verdad? Pero así como le llegó con Ezequías para llegar a un acuerdo, dice, está en Segunda de Reyes capítulo 18, versículos 31 y 32. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria. Dice, ¿quién era el rey de Asiria? Sennacherib. ¿Qué significa Sennacherib? Hombre de pecado. ¿Verdad? Porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. Mire la amenaza. Yo creo que no hay amenaza ahí. Como diciendo, si no haces la paz conmigo, vas a morir. Te vas a morir de hambre, de escasez y de todo, ¿verdad? No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice Jehová nos librará. Entonces, este mensaje se ha predicado ahorita. Satanás ha hecho ya un acuerdo con muchos hijos de Dios y les ha dado dinero, abundancia, estabilidad económica, les llena sus cuentas bancarias
Pero ¿qué dice? Haz conmigo la paz. Fíjese. Y ese mensaje, la prosperidad, es como ese acuerdo que Satanás ha hecho con el pueblo del Señor, los que han asimilado ese mensaje. Muchos han hecho la paz. ¿A cambio de qué? De la avaricia y la codicia. ¿Verdad? Mire qué tremendo. Pero dice, comenzaron a venir los 7 años de hambre, cuando, como había dicho José, y hubo hambre en todos los países. Entonces ya vemos qué significa esto. Digamos, los hijos de Jacob visitan Egipto. Esto es tremendo. Versículo, vamos a ver, 42, versículo 2. Y dijo, ¿quién? He aquí yo he oído que hay alimento en Egipto. ¿Quién dijo eso? Jacob, ¿verdad? Descended allá y comprad de ahí para nosotros, para que podamos vivir y no nos muramos. Mire qué tremendo. La escasez había tocado ya la familia de Jacob. Y Jacob se vio obligado a comprar trigo en Egipto. ¿Qué es lo que hizo Jacob? Mandó a sus hijos, pero los mandó hacia José, aunque Jacob no lo sabía. No lo sabía, ¿ves? Porque el pueblo de, el pueblo de Israel, la nación de Israel, no creen en Mesías, ¿verdad? No, en su mayor parte. No creen en Jesús. Son pocos. Pero entonces el Señor los envió a las naciones. Los envió a Egipto, ¿ves? A comprar alimento ahí. Y no saben, mire qué maravilloso esto, no sé cómo explicarlo. Déjeme ver. José fue vendido, ¿verdad? A los medianitas para llevárselo a la tierra de Egipto. Ahí José llegó a ser grande y comenzó a prosperar Egipto. Jesús fue traicionado por sus hermanos y vendido por 30 ciclos de plata. Ese acto profético hizo que el Señor, el Padre, pues les rindiera cuentas a ellos, ¿verdad? Le pidiera cuentas a ellos. Y causa de eso, Jesús fue enviado entre las naciones para bendición de nosotros. Ahora que comienzan los 7 años de hambre y han empezado, bueno, el Señor dice, desciendan a Egipto y compren ahí para nosotros, para que podamos vivir y no nos muramos de hambre. La misericordia de Dios ha sido grande, tanto para nosotros como para el pueblo de Israel, pero ahora es el tiempo de que todavía el Señor manda a su pueblo a Egipto para que no se mueran de hambre, sabiendo que en Egipto todavía está el Mesías. Todavía la plenitud de los gentiles no ha entrado. Y por eso el Señor muchas veces todavía tiene en el exilio a mucho de su pueblo. ¿Para qué? Para que no se mueran de hambre. Y oyó Jehová, y oyó Noemí, que Jehová había visitado nuevamente a su pueblo para darles pan. Ya va a escuchar, ya va. Muchas Noemís todavía no han escuchado, mucho pueblo del Señor. Pero él dice, descended allá y comprad de ahí para nosotros. Eso es lo que hizo. Nos mandó hacia José sin saber quién era el gobernador de Egipto. No lo sabían. No lo sabían. Mire el actual profético que había ahí. Mire los misterios que Dios revela en la vida de José para salvación todavía de la humanidad. Pero dice la escritura algo muy importante, que cuando los hermanos llegaron a Egipto, ellos no reconocieron a José, pero José sí reconoció a sus hermanos. Imagínense la angustia de José, ¿va? Que su corazón, imagino, se quebrantaba al ver a sus hermanos y se quebrantaba también de que ellos no lo conocían. No, dice, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, para que no le acontezca algún desastre. Jacob mantuvo a Benjamín, todavía lo mantuvo en su casa. Los otros 10 hermanos fueron los que descendieron a Egipto a ver a José. José los reconoció, pero sus hermanos
no lo reconocieron a él. Es lo mismo que está pasando en este tiempo. Jesús conoce a sus hermanos, definitivamente, ¿verdad? Los conoce, conoce a su pueblo, pero el pueblo todavía no conoce a Jesús. Todavía no, todavía están cegados y están vendados, están sus sentidos embargados. ¿Por qué? Porque Benjamín todavía no ha llegado. Cuando Benjamín llega, entonces sí se les abren los ojos a ellos porque José se les da a conocer a sus hermanos, pero ahorita no. Todavía mayor parte del pueblo de Israel está cegado porque nosotros como Benjamín, los creyentes de entre las naciones, el hijo que se le añadió a Raquel, que somos nosotros, fíjese, mamá, dele bendición, como dice en el libro de Ruth, hágate como a Raquel y Lea. Fíjese, eso dice en Ruth capítulo 4, ¿verdad? En el último capítulo, Jehová te haga, le dijo a Ruth, fíjese, Ruth era la moabita, extranjera, no era pueblo del Señor. Pero cuando ella recibió y aceptó al Dios de Israel que le dijo a Noemí, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde tú mueras yo voy a morir, ella dijo, y vos dijo, bendita eres que te has venido a refugiar bajo las alas del Altísimo. Y Jehová te haga como a Raquel y como a Lea, le dijo, y la entró a su casa. Entonces nosotros, creyentes de entre las naciones, los hijos de Dios, de entre todas las naciones que somos nosotros y muchos de nuestros hermanos, somos el hijo que se le añadió a Raquel. Y dice, ah, usted es de Benjamín. Ya no es más gentil. Fíjese, mis amados hermanos. Por eso cuando dice, ¿verdad? Tal vez si el pastor está al final o alguien quiera aclarar esto, pero lo que he comprendido es esto. Cuando descienda la Jerusalén, ¿verdad? Del cielo, dice la escritura que hemos estado viendo también, trae 12 puertas con el nombre de los 12 apóstoles, ¿verdad? En esas 12 puertas entrarán todos los de las tribus de Israel. No dice que hay una puerta de gentil, no lo dice. En las puertas de Jerusalén que estamos viendo no hay una puerta de gentil, tampoco. Pero mire qué maravilloso. Usted y yo vamos a poder entrar más en alguna puerta. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos representados en Benjamín. Estamos representados en el hijo que se le añadió a Raquel, hijo de Jacob, hijo de Israel. Fíjese qué bendición. Dios nos ha injertado como oliva silvestre al buen olivo, suministrados por la savia. La savia es la sangre. ¿La sangre de quién? La sangre de su Hijo amado, en una misma raíz. No estamos separados, estamos unidos al pueblo del Señor por la savia, ¿verdad? Damos gloria a Dios sobre esto y más adelante vamos a seguir aclarando estos puntos. Pero ahorita solo estamos dando, como dicen, un panorama ligero, ¿verdad? Para lo que vamos a empezar a hablar bien detalladamente el día martes. Entonces mire lo que leímos aquí, mas Jacob no envió a Benjamín. Entonces, José no se dio a conocer a sus hermanos hasta que estuviera delante de él Benjamín. No se les dio a conocer a pesar, fíjese, pues José no se les dio a conocer a pesar de que había una gran necesidad de hambre y escasez. El pueblo de Israel todavía en el exilio y aún en la nación de Israel, a pesar de los conflictos que tienen, guerras, y usted todo lo que ha visto, ¿ah? Secuestros y número de enemigos que se está levantando, la necesidad que hay, a pesar de que Dios ve la necesidad de su nación y de todas las barbaridades que están pasando, no se les manifiesta a todos todavía, porque falta que entren a la plenitud de los gentiles y porque falta ver el rostro de Benjamín. ¿Cuándo va a ver el rostro de Benjamín? Ya muy cerca, ¿va? Siervos amados. De bendición, ¿verdad? José anhela ver a Benjamín, pero todavía falta que entren más de unos cuantos, como dicen por ahí, va. Mire qué bendición es, a pesar de los problemas, a pesar de todo, José los mandó de vuelta a su tierra, pero ya los mandó con alimento para que puedan sobrevivir y no perezcan. Esto es maravilloso, dice el versículo
3. Respondió Judá diciendo, aquel varón no protestó con ánimo resuelto, diciendo, no veréis mi rostro si no traes a vuestro hermano con vosotros. Si no traes a vuestro hermano con vosotros. En el fondo del corazón del pueblo de Israel, presiente que usted y yo somos sus hermanos, aunque todavía no nos aceptan, ¿va? A ellos, a nosotros, ¿verdad? Pero en el más fondo de su corazón, lo saben porque Noemí le dijo a Ruth, vos es el pariente más cercano que nos puede redimir. A pesar de todo, lo saben que nosotros somos sus hermanos. Eso lo dijo una vez, lo ha dicho creo yo Benjamín, ¿verdad? Netanyahu, que nosotros como cristianos somos los mejores aliados para el pueblo de Israel. Me gustaría que dijera somos sus hermanos, ¿va? Pero todavía no, porque todavía Benjamín no ha llegado todavía, ¿verdad? Todavía no ha sido llevado. Por eso no ha sucedido eso. Entonces, por eso José no se puede dar a conocer a su pueblo, a sus hermanos, porque Benjamín todavía no está. Fíjese, amado hermano. Quiere decir que todavía la plenitud de los gentiles no ha entrado. Esta es la causa por la cual no se ha visto el rostro de José. Mire qué maravilloso, amados hermanos. Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doblado dinero y a Benjamín. Y se levantaron y descendieron a Egipto y presentáronse delante de José. Entonces volvieron a regresar, pero esta vez regresaron con Benjamín. Entonces José dice que vio a su hermano Benjamín, el hijo de su madre, dice la escritura. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano. Fíjese, permítanme. Perdón, hermanos. Entonces imagínense lo que dice aquí. Alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo, este es vuestro hermano menor, de quien me hablasteis. Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Al ver esto, José dice que se conmovió y lloró a gritos. Eso usted lo sabe. Y dice que los gritos fueron tan fuertes que los egipcios y los extranjeros que estaban por ahí lo escucharon cuando se dio a conocer a sus hermanos. Dicen que es una imagen muy profética para este tiempo. Lo vamos a ver. En Génesis capítulo 45, versículo 1. Lo vamos a buscar, hermanos, y lo vamos a leer. Permítame encontrarlo acá. Gloria a Dios. Espero que me esté dando a entender, mis amados hermanos. Ya vamos a terminar. No me voy a tardar como la vez pasada. El martes sí. Génesis 45, versículo del 1. Dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Mire, solo hasta ahí, solo hasta que llevaron a Benjamín, él se dio a conocer. Entonces, versículo 2 y versículo 3. Entonces se echó ahora a llorar a gritos. Los oyeron los egipcios y lo oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Esta es una imagen profética maravillosa. Cuando ya haya entrado la plenitud de los gentiles, Jesús también se dará a conocer a su pueblo. ¿Cómo dice la escritura? Cuando entre la plenitud de los gentiles, entonces Israel será salvo. Hasta ahí. O sea, cuando ya esté Benjamín completo, ¿verdad? Entonces, en este tiempo, nuestro Mesías le arde el corazón, suspira, ¿verdad, amados hermanos? Por Benjamín.
está desesperado, pienso yo, va. Usar esta palabra para nuestro Señor, va a estar desesperado, ya están así, ya no aguanta más tiempo de poder ver tanto a Benjamín como darse a conocer a sus hermanos. Es algo maravilloso de lo que viene, amados hermanos. Mire lo que dice acá. Cuando José se le dio a conocer a sus hermanos, no les reprochó nada, porque los hermanos temían que José tomara venganza, ¿verdad? Imagínense que José les hubiera dicho: soy José, pero por su culpa me vine a Egipto, ustedes me traicionaron, ustedes me hicieron esto, me, me separaron de mi padre, por su culpa estoy acá. José no les dijo eso. Esas palabras han salido de estos teólogos cristianos que implementaron esas 4 cosas en contra del pueblo de Israel. Eso sí, pero José, nuestro Señor Jesucristo, no lo hizo. Dice la Escritura: y José dijo a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vida me envió Dios delante de vosotros. Preservar vida, ¿cuál vida? La suya y la mía, amados hermanos. Si sus hermanos no hubieran despreciado al Mesías, nosotros de entre las naciones estuviéramos perdidos, sin esperanza, sin vida eterna. Pero a causa de esa traición, Jesús se vino a las naciones para hacer de bendición al pueblo gentil, o sea, para usted y para mí, y para poder ser injertados en ese olivo maravilloso, que es, ¿verdad? El buen olivo que es Israel, ¿verdad? Amados hermanos, damos gracias a Dios por eso. Pues Génesis, capítulo 45, versículo 7. Envióme pues Dios delante de vosotros para aseguraros posteridad en la tierra y para daros vida por medio de gran salvamento. O sea, por medio del sacrificio. En la cruz, el Señor fue enviado a las naciones para dar salvación y vida eterna. Estas son las mismas palabras, perdón, hermano, estas son las mismas palabras que se cumplen en Romanos, capítulo 11. Dice, pues vamos a buscar Romanos capítulo 11, versículo 25 al 26. Es lo mismo que dijo Pablo. Lo que dijo José en el versículo 4 y 5 y 7. Es lo que Pablo dice también acá. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahora podemos comprender eso, ese endurecimiento, ¿verdad? Ese endurecimiento hasta que haya entrado Benjamín. ¿Verdad? Ese desprecio, esa traición de los hermanos de José es en parte, para que José en algún momento dado pueda ver el rostro de Benjamín y se pueda dar a conocer a sus hermanos. Y dice, entonces ya cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Estas son las mismas palabras. El versículo 26 se relaciona con el versículo 7. Envíame pues delante de vosotros para aseguraros posteridad en la tierra y para daros vida por medio de gran salvamento. Mire qué maravilloso cumplimiento de la palabra del Señor. Ahora, para ir finalizando, amados hermanos, vamos a ver algo importante. Es un puntito que me llamó la atención. Cuando les comenté la palabra que dice: descended allá y comprad de ahí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Vemos algo profético también, maravilloso. Antes de que Jacob enviara a sus hijos, a sus 10 hijos, a Egipto para ver a José, aunque no lo sabía, antes de eso, Jacob había enviado a José a buscar a sus hermanos. Es lo que hizo el Señor, ¿verdad?
mandó a Cristo para buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dios, el Padre, envió a Jesucristo a Israel a que lo ministrara, lo podara durante 3 años, pero los hermanos lo despreciaron. Ahora que José está en Egipto todavía, el Padre está enviando al pueblo de Israel a Egipto en este periodo de hambre para encontrarse con José. Mire, primero la misericordia fue enviar a José para encontrar a los hermanos. Pero como no quisieron, ahora manda a descender a sus hermanos para encontrarse con José. O sea, siempre es misericordia del Señor, ¿verdad? Y otro puntito maravilloso que puedo ver acá. Esto es lo que, como estamos en los 7 años, ¿verdad? No sé en qué año estamos, de hambruna, ¿verdad? No sabemos. Lo que puedo decirle con seguridad que hemos entrado en ese periodo de 7 años, ¿verdad? Pero dice, el hambre en el capítulo 41, versículo 57 de Génesis, ¿verdad? Dice la escritura, el hambre era severa en toda la tierra. ¿Qué hambre? No estoy hablando hambre de comida, ¿verdad? De tomate, lo que sea, ¿verdad? No estoy hablando comida terrenal. Hay un hambre espiritual que se está dando en este tiempo. Cuando hablo de los 7 años de hambre, no me va a entender que es hambre de comida, porque no en todos los países hay hambre. En algunos lugares no hay comida, pero aquí en Guatemala hay comida, ya por su casa hay comida, no se ha muerto de hambre, ¿va? Dios siempre le ha proveído, o sea que no estamos en un hambre físico. Lo que me refiero a los 7 años de hambre es hambre de la palabra, eso también lo habla Ruth. En los primeros versículos leemos que Elimelech con su familia, como hubo hambre en la tierra, dejó la tierra de Belén y se fueron a la tierra de Moab por causa de un hambre, hablando de un hambre espiritual. Entonces, ahora que Noemí escucha que Dios ha visitado nuevamente a su pueblo para darles pan, no es un pan físico, un hambre de la palabra de Dios. Entonces dice, el hambre, mire qué tremendo esto, el hambre era severa en toda la tierra. Esa hambre hizo que Jacob empujara a sus hijos para ir a ver a José. Israel está entrando en un hambre. Tal vez yo lo puedo ver de esta manera, no sé cómo lo verán ustedes. Mi vista no alcanza mucho todavía, pero puedo ver que Israel todavía no tiene, no se está muriendo de hambre todavía, está empezando a tener hambre. Eso me da la pauta a mí, hermanos, de que por eso pocos judíos, pocos del pueblo de Israel, se han inclinado a buscar al Mesías. No son todos, o sea, quiere decir que todavía la hambruna no es tan severa como dice aquí. El hambre era severa. Cuando Israel comience a tener un hambre severo, entonces serán empujados a encontrarse con José. Fíjese, el hambre, por ejemplo, en la escritura podemos ver a David. Cuando David tuvo hambre, ¿se acuerda que él tuvo un hambre? David fue impulsado, fue empujado a entrar en el santuario para comer los panes de la proposición o los panes santos. Cuando David tuvo hambre, ¿ves? Si David no hubiera tenido esa necesidad, él no hubiera entrado al santuario. Por eso Edras dice, en este breve tiempo de misericordia, hablando del atardecer de la gracia, nos has hecho un santuario. En este breve tiempo que queda de gracia, se aumentará esa hambre severa que va a empujar a la casa de Israel a entrar en el santuario y comer los panes, el pan santo. Yo soy el pan de vida. Van a comenzar a comerse
el pan maravilloso que es Cristo. Esa hambre los va a empujar a ellos a ir a encontrarse con José. Vemos otro ejemplo maravilloso en el hijo pródigo. Mientras tenía dinero, amados hermanos, mire qué maravillosas figuras que podemos ver. Mientras el hijo pródigo estaba con dinero de la herencia que tenía, él no pensaba en volver a la casa del padre. No, él lo que quería era gastar todo ese dinero en placeres, en la mala vida. Pero cuando tuvo hambre y estaba con los puercos, y aún la comida de los puercos se le negaba, pero y tuvo hambre, entonces volviendo en sí dijo, iré a la casa de mi padre. Dice. Hermanos queridos, Israel todavía tiene dinero de la herencia. Mire, mire qué maravillosa esta figura. Israel todavía tiene recursos, es prosperado, ¿no? Usted está viendo que Israel es prosperado, tiene uno de los mejores ejércitos del mundo. Está así, fíjese, todavía. Pero cuando Israel se quede solo, va a tener hambre y va a volver en sí y dirá, me volveré a la casa de mi padre. Entonces van a ir y van a correr donde está José, pero mientras todavía tenga la herencia para disfrutar, todavía no vuelve en sí. Y eso nos da la oportunidad a nosotros de saber que todavía nuestro Señor Jesucristo está entre las naciones todavía, buscando a los benjamitas, ¿verdad? Se dice benjaminitas, no sé cómo se le puede decir a los de Benjamín todavía para que entren a la plenitud y sean parte de su pueblo. Pero déjeme decirle que no faltan muchos para que puedan entrar a la plenitud de los gentiles. Entonces, imagínense esos dos ejemplos. David con el hambre empujado al santuario a comer el pan. El hijo pródigo cuando tuvo hambre volvió en sí y comenzó a pensar en regresar a la casa del Padre. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a la iglesia? Con ese mensaje barato, diabólico, que se está dando en este tiempo para pensar solo en los bienes y en la avaricia, en las riquezas, en todo lo que pueda hacerse, porque dicen mucho, "Ay, mejor me, dicen unos, mejor me voy a hacer pastor porque se ve que sí prosperan. Los pastores andan en buenos carros y las ovejas no, por culpa de por culpa de un mensaje barato, dañado. Ojalá, digo yo, ojalá, no sé cómo lo pueda decir usted, mis hermanos, el Señor pueda despertar un hambre severo, un hambre fuerte de Jesús en la iglesia. Creo que lo que necesita el Señor hacer es que la iglesia tenga hambre, un hambre severa, fíjese, porque solamente así la iglesia va a volver en sí también. Ahorita como muchos tienen dinero, si se preocupan en los bienes que poseen más que en el Señor, como dice la Biblia, ¿verdad? Como si lo buscares como la plata y como el oro, ¿va? ¿Verdad? Sería otra cosa, ¿va? La iglesia buscando al Señor como si fuera la plata y el oro, ¿va? Pero como la mayor parte de la iglesia está enfocada en ser prosperada y la iglesia no debe ser pobre, dice, la iglesia no debe estar aquí en las alturas, ¿va? Yo no digo que sea malo. Dios prospera según lo que Él desee para cada uno, y a veces no, a veces sí, a veces no. Pero el Señor sabe el peligro que hay. Cuando entres a la tierra que yo te dé, que fluye leche y miel, y entres ahí y seas bendecido, cuida tu corazón de no olvidarte de Jehová tu Dios. Dice. O sea, el Señor lo que ve es que si nos da mucho, corremos un peligro en nuestro corazón. O sea, nos da así bastante, ¿va? Cuídate de no olvidarte, ¿va? Él no está diciendo que no lo puede hacer, pero Él sabe que el corazón se inclina para otro lado, ¿va? Pero dice, digo esto, amado hermano, ojalá que el Señor pueda despertar un hambre en la iglesia en este tiempo final, una hambruna severa. Ahí se llama la miseria que está afectando, dice, la miseria que está afectando hoy en día es una tibieza, amado hermano, una tibieza. Es, qué miseria. La calidad de la palabra que se está dando no es muy buena.
es carente de vitaminas, ¿verdad? Es carente de nutrientes espirituales, que lo que hace que el creyente se vuelva un tibio, se vuelva un tibio, amado hermano, y que cada vez esa comida que está recibiendo lo lleve más lejos de Jesús, en vez de acercarlo, ese alimento que se está dando y ese mensaje de la prosperidad y todas aquellas herejías, lo que hacen es alejar al Hijo de Dios más de Jesús, más, lo aleja y lo aleja. Pero el hambre que el Señor va a generar en su pueblo, como le pasó a los hermanos de José, los va a hacer cambiar de dirección y ponerlos en la dirección correcta. No, va a poner a la iglesia, tanto a Israel como como a los de Benjamín, ¿verdad? Los va a poner en la dirección correcta, directo hacia José. Eso de que Benjamín no haya ido con sus hermanos a la primera vez no quiere decir que Benjamín no estaba pasando hambre. También estaba pasando hambre, pero Benjamín también. O sea, todos, ¿verdad? Como somos un solo pueblo, vamos, hermanos. Todos estamos pasando hambre, en la palabra del Señor. Quiere decir que esta hambre que el Señor va a generar es un nuevo encuentro con el Señor. La Biblia dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La palabra justicia lo hemos explicado y lo vuelvo a repetir. La palabra justicia significa aquel que obedece las leyes divinas. Entonces, bienaventurados los que tienen hambre y sed de obedecer las leyes divinas, porque ellos serán saciados. Prácticamente el Señor está diciendo, bienaventurados los que tienen hambre y sed, los que corren hacia José. Entonces, con esto concluyo, amados hermanos. Lo dejo como, digamos, como un pincelazo de lo que vamos a empezar a ver el martes junto con la puerta que toca de Jerusalén. Y vamos a descubrir cómo el Señor lleva un plan maravilloso encaminado a este atardecer de la gracia para salvar a los que todavía están pendientes, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, si mucho pueblo del Señor no ha regresado y si Israel todavía no recibe a Jesús, es porque todavía no hay hambre. El hambre no se ha puesto severo. Pues, espérese unos meses, unos años, no sé, no le puedo decir. El hambre se va a volver muy fuerte. Entonces, vamos a volver en sí como iglesia y vamos a regresar hacia José, al igual que Israel. Así que en esta noche Dios me los bendiga, Dios me los guarde, amados hermanos, el tiempo para mi hermana Silvia. Amén. Amén, gloria a Dios. Muchísimas gracias, Pastor Estuardo Rebolón, desde Guatemala, por este precioso mensaje de la palabra de Dios. Así es, Dios es muy misericordioso con todos nosotros, pero hay un hambre espiritual debido a que no se está predicando la palabra de Dios y no hay esa fortaleza espiritual para estar listos y firmes para cuando vengan las pruebas y los momentos difíciles. Lamentablemente, para buscar de Dios muchas veces tenemos que pasar por momentos difíciles, porque es la única forma. Y lo que el pastor Estuardo nos estaba enseñando es tal cual. Cada ejemplo que puso, hasta que no hubo hambre, uno no se vuelve a Dios completamente, familia. Entonces, busquemos a Dios de todo corazón, porque estamos viviendo tiempos difíciles y no perdamos el tiempo escuchando pensamientos de hombre. Si vamos a escuchar algo que sea la palabra de Dios, porque eso sí nos edifica y transforma nuestras vidas. No solo la transforma, sino a través de ella nos santificamos. Amén. Querido amigo, si aún no has invitado a Jesús a morar en tu corazón y quisieras hacerlo en el día de hoy, no esperes a mañana. Hoy es tu día. Mañana puede ser tarde. Repite conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón por todo lo que te he ofendido en pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame.
con tu preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario, y escribe mi nombre en el libro de la vida, y séllame con tu Espíritu Santo. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Hiciste esta oración de fe, te pedimos que busques una iglesia de sana doctrina y que te bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Familia de Dios, vamos a orar para cerrar este tiempo que estamos grabando este estudio precioso y que va a ser subido al canal de YouTube. Le pedimos por favor que se suscriban a nuestros canales, familia. Es muy importante. Amén. Vamos a orar, y a los hermanos que se encuentran con nosotros los invitamos que se queden con nosotros y con nuestro pastor Estuardo a un tiempo de preguntas y respuestas. Gloria a Dios. Padre Celestial, al cerrar esta reunión queremos darte toda la gloria y honra. Gracias por el tiempo que hemos tenido hoy y aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo hoy de reunirse aquí con nosotros, y también por aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. También te damos gracias por nuestro pastor Estuardo Revolorio. Te pedimos que lo continúes bendiciéndolo y llenándolo más y más de tu sabiduría, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios, gracias por habernos acompañado. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga ricamente a todos. Amén.